ya le vamos a dar entonces la palabra al equipo de investigación formado por Alinda Almolín, Vivian Borelli y Maicon Elías Crot. Ellos son investigadores de la Universidad Federal Santa María de Río Grande do Sul, en Brasil. Eh, Maicon tiene unos trabajos muy interesantes sobre periodismo y movilidad. Ha escrito junto con Vivian un trabajo que me encantó sobre estudios de recepción y circulación en la radio, que realmente se los recomiendo que lo busquen en Academia Edu porque está muy bueno. Aline también trabajó un artículo muy lindo sobre los modos de cobertura de la noticia criminal. Es un trabajo hermoso para leer, hermoso para aprender. Y sin más preámbulos, les doy la palabra a ustedes. Primeiramente, olá e muito obrigado pelo convite, né? Primeiramente, a gente quer agradecer por ter lembrado de nós aqui do Brasil, aqui da UFSM, no Rio Grande do Sul. A gente agradece muito esse convite a você e a toda a equipe que está promovendo esse encontro, este Meet. E também já vou pedir desculpas pelo portunhol, pela dificuldade de me expressar aqui hoje. Está bem? Perfecto. Vamos lá, tá bem? Bom, vamos lá então. O título do nosso trabalho, da nossa pesquisa, Circulação de discursos sobre a pandemia do coronavírus em grupos de WhatsApp. Observações iniciais. Proyecto Binacional. La iniciativa es el resultado de una propuesta reciente para una asociación de investigación binacional Argentina-Brasil, entre investigadores brasileños de la Universidad Federal de Santa María y los doctores Natalia Raimundo Anselmino, UNR, y Jimena Tobi, UBA. Al escuchar la habla de la profesora Natalia en el reciente ciclo de conversaciones sobre la pandemia del Centro de Investigaciones en Mediatizaciones, ¿sí?, quedamos interesados en investigar el tema del WhatsApp en Brasil. Mientras la profesora Lini realiza su postdoctorado en la UNR, bajo la guía de la profesora Natalia, comenzamos un diálogo para la construcción de un proyecto binacional entre Brasil y Argentina. En junio celebramos algunas reuniones y la asociación se firmó con la intención de hacer, en una etapa más avanzada de la investigación, comparaciones entre los dos países. El equipo brasileño, Grupo de Investigación, Circulación Mediática y Estrategias Comunicacionais de la UFSM, certificación CNPq Brasil, colaboradores, estudiantes de grado y posgrado del Departamento de Ciencias da Comunicación de la UFSM, y el equipo brasileño intentó desarrollar algunos procedimientos de investigación metodológica. Sin embargo, nuestra investigación aquí hoy se refiere solo a unas pocas primeras pistas de lo que observamos en el contexto brasileño. Objetivos de la investigación general, monitoreo y análisis de la circulación de discursos sobre la pandemia de COVID-19 en los grupos de WhatsApp. Específico, observar regularidades informativas y estrategias de comunicación en los discursos que circulan por la plataforma. Comprender los discursos que circulan sobre COVID-19 en el contexto de la infodemia. E identificar las lógicas de interacción entre los participantes del grupo. Procedimientos iniciales. Sistematización de un protocolo para la captura de las unidades discursivas existentes en 17 grupos seleccionados por la técnica de bola de nieve en la plataforma WhatsApp, sumando alrededor de 1,000 unidades informativas hasta mediados de julio. Posteriormente, se organizó un formulario para agrupar y sistematizar el contenido capturado por los investigadores a través de la herramienta Formularios de Google. Por el momento, estamos trabajando en una propuesta para clasificar las unidades discursivas encontradas. A partir de una lectura más exploratoria, la tipología se centra en dos ejes de observación: forma y contenido. Conceptos principales teóricos: mediatización, circulación,
plataformas de medios e interação e vida social. Plataformas mediáticas, para entender a pandemia como um fenômeno sociocultural, centrándonos em sua dimensão comunicacional. Partimos da compreensão de um cenário de estudo sobre a mediatização da vida cotidiana e que, nessas condições, as formas de vida, os comportamentos de los cidadãos podem ver-se afetadas por as interações mediatizadas, quando, mais que nunca, segundo Fernández, vivimos em plataformas. En su percepción es que es posible que haya en cada plataforma un fenómeno complejo de interacción social. Según el investigador argentino, hoy todo espacio de la vida social es susceptible de ser, en algún sentido, gestionado a través de plataformas mediáticas. Los avances en el proceso de construcción teórica y metodológica son notables para comprender los fenómenos de comunicación contemporáneos en las plataformas. Fernández llega a considerar la existencia de un cuarto momento de reflexión sobre las nuevas mediatizaciones. Y desde esta perspectiva es que avanzamos en el proceso de investigación. Su reflexión se centra en la complejidad de las relaciones sociales y discursivas constituidas en plataformas multimedia, como Van Dijk, que también se dedica a explorar las experiencias de lo que él llama sociedad por plataformas. Desde una perspectiva europea, Van Dijk, Powell y Wall analizan la relación entre el poder de la estructura social y el poder de las plataformas para impregnar dichos espacios. Los autores dicen que las personas pueden beneficiarse del ecosistema digital y que las plataformas están en el corazón del desarrollo de la sociedad. Sin embargo, en su visión crítica, también señala que la cultura de la conectividad afecta a las instituciones y a la gente común de diferentes maneras. Para los investigadores, para comprender cómo el aumento de las plataformas en línea afecta la organización de la sociedad, es esencial revelar sistemáticamente cómo funcionan los mecanismos de la plataforma y los arreglos institucionales establecidos que están estableciendo. Y esta mirada es para Fernández, a pesar de ser una perspectiva latinoamericana, cuando están de acuerdo en que analizar el impacto de las tecnologías de la información en la vida cotidiana de los sujetos ocurre a niveles macro y micro, y que este último micro sería plataformas, a través de la cual se podrían estudiar las complejidades que conducirían a la comprensión de preguntas profundas sobre las relaciones sociales. Y así ahora seguimos con la profesora Viviane. Quando criamos o grupo de investigação há 5 anos, intitulado Circulação Midiática e Estratégias Comunicacionais, estávamos acertando o desafio proposto por Liceu Ferón em seus últimos discursos e produções acadêmicas sobre a necessidade de compreender a complexidade da circulação discursiva em uma sociedade de mediatização. Nossas preocupações em nosso grupo de investigação se sumam a la de docenas de docentes investigadores que, inspirados no trabalho de Eliseu Verón, buscam investigar processos de interação, intercâmbios comunicativos em diferentes plataformas e meios de comunicações através de mediatizações complexas. É necessário recordar que em 1980, quando Eliseu Verón explicou a heterogeneidade discursiva que constitui a comunicação humana entre produção e reconhecimento, señalando que a circulação era um retraso, um entre, um lugar de passo, um intervalo. Mais tarde, Verón problematiza que os fenômenos midiáticos institucionalizam, multiplicam, amplificam nos níveis mais macroscópicos do funcionamento da vida social esta fase constitutiva. A circulação se caracteriza por la no linealidade da comunicação e está marcada por bifurcações, porque é um processo que elimina do equilíbrio. Dessa maneira, a circulação discursiva é um fenômeno que afeta os complexos processos experimentados em la sociedade mediatizada. Como disse Verón,
o esquema do desfarre, produção, reconhecimento, pressupõe que ambos polos da circulação estão operando lógicas qualitativamente distintas. Que são essas lógicas? De onde provêm? Por que são diferentes? Essas são algumas questões que tentamos responder em nossa investigação. Eu vou citar dois autores de Unicinos, o professor Antônio Fausto Neto e José Luiz Braga, que trabalham com o conceito de circulação em contexto da mediatização. Para Fausto Neto, as transformações profundas em la sociedade nos han levado a passar de uma sociedade dos meios a uma sociedade marcada por diferentes mediatizações. Para ele, a circulação deixa de ser uma zona de passo e se convierte em uma zona de determinação, onde se construem dinâmicas de interpenetrações, articulações de uma ordem assimétrica, em el que a relação entre produtores e receptores é marcada por descontinuidades. Em essas circunstâncias, para Fausto Neto, o problema da circulação surge como uma zona de contato. Para José Luiz Braga, de Unicinos também, entende que os circuitos de comunicação não estão restringidos aos produtos que circulam, nem aos momentos diretamente mediáticos, mas estão vinculados a interações sociais e processos em fluxos adelante. Em meio de essa processualidade interativa, se pode observar momentos especiais, alguns pontos nodais, episódios comunicacionais mais intensos que são responsáveis de fazer com que o fluxo sempre continue. E agora, pensando com José Luiz Fernandes, nós estudamos lá o intercâmbio discursivo e não a circulação como tráfego. Para nós, portanto, a circulação discursiva é de interesse e, através de diversos estudos, hemos realizado investigações em nosso grupo de investigadores para señalar pistas que nos ajudem a compreender melhor os processos circulatórios, as intenções, os intercâmbios, as diferenças entre os sujeitos participantes. Em el caso específico do WhatsApp, em nossa pesquisa, nos questionamos: que representa o reenvio? Reenvio sem nenhum discurso adicional ali? Que tipo de intercâmbio discursivo ocorre quando se trata de um tema como a pandemia e um grupo criado para intercambiar mensagens sobre o trabalho, sobre a escola, a vida familiar? E a constituição de grupos como em WhatsApp surge a problemática de los agrupamentos e hiperagrupamentos, como lembra Fernandes, que eram próprios da vida em contato em cara a cara, em espaços sociais e comuns de desempenho. E, portanto, entendemos que a constituição de grupos em WhatsApp se refere a afinidades, pelo menos como ponto de partida. Lo que nos põe em contato pode ser pertencer a um entorno familiar mais cercano, com laços mais estreitos, padre, hermanos, hermanas, abuelos, al tener el mesmo apelido e tener membros de várias gerações, incluso parentes muito distantes ali. Em ambiente de trabalho, por exemplo, o posto que ocupamos pode generar a criação de um grupo, relações mais burocráticas e pontuais, resolvendo um problema técnico, por exemplo, ou institucional, como um grupo de maestros, periodistas, sindicalistas, autônomos, membros da igreja. Como o mundo de trabalho ou de estudo, grupos de classes, por exemplo, assim também se formam grupos com afinidades relacionadas ao entretenimento, amantes del vino, fanáticos de cine, etc. Por exemplo, o hecho de que os niños estudem na mesma escola e assistam a classe adicional de inglês já é um pretexto para criar um grupo. E assim se agrupamos em WhatsApp, como hacemos em la vida cotidiana, com contato cara a cara. E agora a professora Aline segue com as nossas primeiras observações. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Ahora sí, perfecto. Ah, perdón.
Buenas, muchas gracias por la invitación, Santiago. Buenas tardes a todos, a los compañeros de mesa. Voy a hablar un poco sobre la infodemia, que es el tema de las conversaciones de WhatsApp que estamos estudiando. La pandemia de COVID-19, como está comprendida en nuestra pesquisa, como un acontecimiento total que se hizo cargo de todas las dimensiones de la vida. Por lo tanto, tenemos ella caracterizada como una infodemia. Lo que pasa es que todos hablan sobre esta situación en los grupos. Trajemos aquí un panorama de la situación de la COVID-19 hoy en el mundo. Tenemos hoy el total de 18 millones de casos, siendo 2.800.000, casi 3 millones en Brasil. En Argentina mucho más abajo, con casi poco más de 200.000. Y en el mundo tenemos más de 95.000 muertes solamente en Brasil. Algo muy preocupante. Entonces tenemos una situación de infodemia mundial, pero se ve que algunos países están más afectados y esa es la situación de Brasil. Voy a hablar un poco sobre los aspectos metodológicos y también un poco sobre algunas informaciones que tenemos hasta ahora sobre nuestra pesquisa en el nivel de las conversaciones. Estamos tomando unidades de información y cada unidad fue colectada de los grupos y tomamos como unidad de información cualquier publicación sobre la pandemia de COVID-19 en todos sus aspectos. La lectura que estamos realizando se toma a partir de las referencias teóricas que mis compañeros ya hablaron y metodológicamente estamos viendo a partir del paradigma indiciario de José Luis Braga, que prevé la realización de inferencias a partir de pistas, indicaciones sobre el objeto empírico analizado. Tenemos aquí un análisis cualitativo de las unidades de información encuestadas. Estamos viendo el nivel micro de las interrelaciones en la plataforma, como diría Fernández. La categorización de las unidades discursivas. Estamos trabajando básicamente en una categorización muy preliminarmente que se divide en formas y contenido discursivo. Voy a hablar entonces un poquito sobre ellas. Las formas, estamos viendo los formatos, las fuentes y las dinámicas de circulación. Los formatos comprendemos como audios, textos, videos, imágenes, contenido hipertextual o híbridos, que son aquellas conversaciones que tienen un link con una imagen o un texto con un audio, que son típicas de WhatsApp. Las fuentes, si son institucionales, si son fuentes no institucionales, fuentes sobre todo de instituciones que no tendrían la calidad para hablar sobre el tema, o si son sin fuente. En este caso de sin fuente tenemos muchas informaciones equivocadas, mucha desinformación circulando, sobre todo en los meses de marzo y abril. Y por fin, las dinámicas de circulación. El reenvío con comentario, que ha hablado Viviane, el reenvío sin ningún discurso adicional, el posteo sencillo o si el posteo generó conversaciones en el chat. Y ese es un dado que nos sorprendió porque en los grupos hay mucha poca conversación. Nosotros pensábamos que íbamos a ver mucho más conversaciones entre los grupos, sobre todo en los grupos de familia. Entonces voy a presentar ahora un poco sobre los contenidos que hemos visto. Voy a presentar una propuesta de tipologización, que es la etapa que estamos haciendo ahora en la pesquisa, y una etapa posterior que va a ser el procesamiento de los datos en el software Iramutec. Muy bien, voy a presentar más rápido. Gracias, Santiago. Las tipologías de las unidades discursivas que hemos visto en el corpus investigado son estas 6. Voy ahora a hablar con detalle. El noticioso
es el discurso periodístico, que trae la narrativa tradicional en tercera persona. No tenemos aquí en nuestro recorte apenas noticias de periódicos, pero informaciones que se presentan como noticias, como informaciones factuales, como por ejemplo la imagen de la izquierda, que es una información, una supuesta información del gobierno federal, que no es verdad, que dije que los jubilados iban a perder su pago si fueran vistos por las calles en el periodo de cuarentena. Pero tiene una presentación como noticiosa. Y también, por supuesto, las informaciones que son de periódicos y son compartidas en los grupos. La tipología de testimonios es muy interesante porque es una información muy común en las informaciones que circulan en WhatsApp sobre el COVID, que son sobre todo los videos, los audios que tienen un carácter de testimonio y de autoridad. Son muchas informaciones que son dadas en primera persona, con informaciones sobre en el hospital donde trabajo, mi vecino murió de COVID y cosas así. Las pautas de conducta, muchos creo que han recibido ese tipo de información en sus grupos. Son textos comúnmente escritos de manera imperativa, con pautas explícitas, lávese las manos, tomen ese o aquella medicación, y las famosas recetas contra el COVID, como tomar té, usar vinagre. Ese video del medio circuló mucho en los grupos de Brasil, ese señor diciendo para que todos usen vinagre. Qué bien. La tipología reflexiva, que es el contenido reflexivo, espiritual, oraciones y prácticas refletiendo sobre la situación de la pandemia. Humor, se autoexplica, contenidos que leen cómicamente la situación del aislamiento social, las políticas para combatir la pandemia y reflexiones cómicas sobre la vida diaria, el cotidiano de la situación de la pandemia. Y por fin, el contenido crítico, que son contenidos políticos, artículos de opinión, narrativas contra y a favor del aislamiento. Y en esta categoría nosotros vemos las conversaciones polarizadas, que es algo muy típico de Brasil. En la situación de la pandemia se ve esa polarización, como voy a hablar un poco ahora en nuestras consideraciones parciales, que no son finales de la presentación, pero son parciales en función de esta pesquisa todavía estar en andamiento. Vemos un predominio de la circulación de desinformación, sobre todo en los primeros meses de marzo y abril, especialmente en los tipos pautas de conducta y testimoniales. Hay mucha circulación de contenido local, esa es una característica muy fuerte de los grupos de WhatsApp, y reflexiones sobre la vida cotidiana, especialmente en noticias y tipologías testimoniales. La dinámica de los grupos varían en los grados de conversación y circulación del contenido de las noticias. Los grupos con más contenido de noticias tienden a debatir más. Eso es una observación todavía parcial, todavía inferencial. Es necesario observar dinámicas micro-micro para observar las dinámicas internas de la conversación del grupo mismo y también articular en nivel macro. Y por fin, el escenario de polarización política en las discusiones sobre plataformas, especialmente en grupos familiares, algo que estaba muy presente durante las elecciones, se ha actualizado ahora en el debate sobre COVID-19 en Brasil. Y eso es un tema que seguramente vamos a dedicar en los próximos pasos de la pesquisa. Muchas gracias a todos y estamos abiertos ahora o después, no sé, a las preguntas. Gracias. Vamos a hacer preguntas al final de las tres exposiciones. Vamos a abrir a las preguntas al chat. Se lo cuento a ustedes que no lo veían. Había un sobreimpreso que sale en YouTube avisando que van las preguntas al final. Muy bien, gracias. No, gracias a ustedes. Me encantó, estuvo buenísimo. Yo les había dicho al principio que yo había armado este evento para poder aprender. Ya aprendí. Ahora le voy pidiendo a Julio que vaya encendiendo su cámara. Y
lo voy a presentar. Julio Alonso es colega de la Universidad de Buenos Aires, trabaja a 20 metros de donde estamos dando clases nosotros y pocas veces nos hemos podido encontrar en eventos para interactuar y para conocer la investigación del otro, así que bienvenida a esta oportunidad para ese intercambio. Les decía, su filiación institucional es en la UBA, en la UNTREF y en UDESA. Él tiene muchas investigaciones sobre plataformas en el marco de la materia de datos, que él ha subido esa información a redes sociales y siempre es un placer y muy interesante leerlo y debatir. Participa activamente de conversaciones vinculadas a temas de plataformas, pero además lo último que le leí es un trabajo sobre innovación que también está buenísimo, así que sin más preámbulos le doy la palabra a Julio para que nos cuente su trabajo. Muchas gracias, Santiago. Un gusto estar en esta jornada, en este encuentro. Efectivamente, gran parte de la participación surgió de las conversaciones que tenemos en Twitter contigo, con José Luis Fernández, con Carlos Escolari. Siempre se arma ahí algún conversatorio en vivo y creo que es importante poder establecer estos lazos también con colegas y compañeros a nivel regional. Estoy como también felicito a la presentación que acaba de pasar, porque me dejó, digamos, algunas ideas muy, muy interesantes para poder investigar. Paso a presentar el trabajo que vengo a comentarles un poquito. No sé si se ve bien ahí. ¿Se ve en pantalla, Santiago? Buenísimo. Lo que vengo a comentar y a presentar no es tanto un proceso de investigación, si bien nosotros cada vez que terminamos una cursada generamos un breve recorrido y tratamos de escribir algo alrededor de ello. Esto es una experiencia, ¿sí? De la cursada del año pasado, en 2019, en el primer cuatrimestre, dentro del marco de esta materia que bien comentaste, Santiago, que se llama Taller de Datos. La cátedra es una de las materias de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Los jefes de cátedra y la jefe de cátedra son Alejandro Pisitelli y Estela Domínguez Halpern, también dos personas con mucho recorrido y trayectoria en este sentido. Y creo que para ir comenzando, tenía un detalle interesante que cuando hablábamos de investigadores de plataformas, yo pensaba, bueno, no es solo de plataformas. La gran complicación que tenemos hoy a la hora de pensar esto es que nosotros estamos en las plataformas también. Y esa es una diferencia clave. O sea, no solo somos investigadores que queremos ver qué sucede, sino que estamos realmente inmersos. Entonces, gran parte del proceso de investigación y también de docencia, que siempre es importante con los estudiantes, lo pensamos en ese sentido. Incluso hace una semana salió esta entrevista a Carlos Escolari, que muy acertadamente en la titulación dice: hay unos cuantos investigadores que despotrican contra estas plataformas desde las mismas plataformas. Y eso es todo un sentido interesante. Incluso lo charlamos en la previa respecto de la posibilidad de no solo investigar o estar dentro de la academia, pero también poder participar en otros espacios de producción y trabajar. Entonces, entender que estamos dentro de esas plataformas y activamos dentro de esas plataformas, retomo lo que decían los compañeros del libro de José Luis Fernández, de plataformas mediáticas y también de Van Dijk, somos actores performáticos, estamos ahí, estamos arrojados, o sea, es muy difícil poder separarse y es todo un ejercicio importante que debemos tener en cuenta. Incluso, ya contando un poco la génesis de lo que fue la experiencia del año pasado, en el primer cuatrimestre, llevo esta captura de pantalla a la mayoría de las charlas donde comento lo que hacemos, que es un posteo en Facebook de un colega de la Universidad de La Plata, Álvaro Liuzzi, que es un especialista en narrativas digitales, proyectos transmedia, que posteaba justamente la falla masiva que hubo en Facebook y en Instagram, en sus plataformas, donde durante varias horas estuvimos sin conexión. Y recordaba esta metáfora, ¿sí?, de Marshall McLuhan, del pez, digamos, que sale. Solamente hasta que nos sacan, ¿sí?, de nuestro lugar es que nos damos cuenta de lo que nos falta. Entonces, es un ejercicio constante y es lo que nosotros le presentamos a los estudiantes en su primer encuentro, pensar esto. Pero bueno, tenemos preguntas, que eso siempre es importante.
¿qué estudiamos cuando pensamos a las plataformas? ¿Sí? ¿Qué preguntas nos hacemos? ¿Qué estrategias tenemos que desplegar en el aula? ¿Y qué deben atender los estudiantes de comunicación? Hoy algo que es importante es entender los tiempos y tiene que ver con lo que vamos a comentar de esta experiencia, donde a veces las investigaciones efectivamente llevan tiempo y uno tiene que poder estar atento a los cambios y entender que la academia tiene un ritmo que hoy estas plataformas no lo tienen. Efectivamente llevan un nivel de aceleración respecto de lo que nosotros podemos llegar a hacer y escribir y publicar, que nos tienen que interpelar en términos de que tenemos que cambiar nuestra forma de investigar y cómo publicar. Siempre, como decimos, resguardando criterios académicos, no publicando cualquier cosa. Algo sucedió con la pandemia al principio de año, cuando muchos autores, muchos reconocidos, salieron a lanzar ideas y propuestas y predicciones y bueno, vimos cómo terminó eso. Sin embargo, creo que es importante poder atender a esta necesidad de que las temporalidades nos requieren entender cuáles serán nuestros tiempos de publicación respecto de los cambios que van sucediéndose en las plataformas. ¿Y por qué por default? ¿Sí? Nosotros veníamos desde el 2018 trabajando en las plataformas GAFA, estas que hace una semana sentaron al banquillo del Congreso norteamericano, Google, Amazon, Facebook y Apple. Pero bueno, tuvimos que hacer un viraje en ese sentido y hay dos causas muy importantes. Una es la aparición del texto de Amy Webb que se llama The Big Nine, donde agrega un par de plataformas más a pensar, que son las chinas, ¿sí? Tencent, Weibo, o sea, hay varias plataformas ahí a las que tenemos que tenerle atención y cuidado para lo que es el futuro de las plataformas, ¿sí? Eso es algo que hay que desarrollar y seguir investigando. También Microsoft está metida dentro de las Big Nine. Y luego que teníamos algo más metodológico dentro de la cátedra, que era pasar a trabajar las plataformas GAFA a el espacio de teóricos. Por lo cual, esa comisión en la que yo estaba trabajando, nosotros cada una de nuestras comisiones de hace varios años adopta un tema específico en el cual trabajar. En el espacio de teóricos se charla en general con los estudiantes y se les hace leer una bibliografía específica, pero luego cada comisión es como si tuviera un mini seminario, es un cambio que hicimos como necesario para poder pensar en las currículas de la carrera de los estudiantes. ¿Te interesa la Big Data? Bueno, la comisión de las 5 tiene un curso. ¿Te interesa la inteligencia artificial? Bueno, tenés que ir a la comisión de las 11 de la noche. ¿Te interesa los medios locativos? Bueno, vas los jueves a las 3. Y fuimos jugando, bueno, fake news, tuvimos una comisión a cargo de Roberto Shimkus y Enzo Evangelista trabajando con fake news. La idea era trabajar eso. Mi comisión, que era la de plataformas GAFA, se encontraba ante una necesidad de cambiar, ¿sí? Acá dejo en el link, después publicamos esta presentación, lo que fue el trabajo de plataformas GAFA, donde hay ciertas similitudes respecto de cómo lo llevamos adelante con los estudiantes y paso a contar en breve. Pero antes, ¿por qué por default? ¿Por qué decidimos ponerle ese nombre? Incluso hoy ha sido un chiste de cómo ha cambiado el sentido de la palabra default del año pasado a hoy. Incluso en la presentación pensé en identidades predeterminadas, ¿no? La idea del por default tiene que ver con esta configuración, con este seteo que las plataformas nos dan de forma predeterminada. Nosotros no las elegimos, nosotros tenemos que sobre eso quizá ir cambiando, configurando, pero las plataformas tienen una base muy interesante que a veces se pone poco en cuestión, ni hablar de que no estamos dedicándole tiempo a mirar la legislación o los términos y condiciones. Por eso, el punto de partida, lo que me había pedido nuestra actual jefa de cátedra, Estela Domínguez Halpern, era, bueno, pensemos algo desde el vínculo, la afectividad y las relaciones en estas plataformas, algo que no estábamos atendiendo. Entonces, con el equipo de comisión, con Guido, con Agustina, con Tomás, estuvimos investigando, pensando un poquito y entendimos que la noción que nos faltaba era el usuario, ¿sí? Si vamos a pensar el vínculo, la afectividad y las relaciones, la idea de usuario para lo que es la plataforma y para la predeterminación de las configuraciones era necesaria. Entonces dijimos, bueno, vamos a problematizar, vamos a investigar junto a los estudiantes qué es esto del usuario, cómo funciona el usuario. Hicimos un recorrido breve de 5 unidades, ¿sí? Dentro de este cuatrimestre, donde pensamos el vínculo, el usuario, la identidad, la comunidad y la política.
Obviamente tenemos una metodología detrás para poder investigar esto, no es solo leer textos y luego tener un parcial para acreditar los conocimientos. Pensamos desde hace ya varios años, la cátedra lleva adelante, que el aprendizaje debe estar basado en proyectos, entonces les proponemos a los estudiantes que desarrollen un proyecto a lo largo del cuatrimestre, pero a la vez tenemos a estos dos teóricos, amigos de la casa, que nos brindan nuevas herramientas para poder pensar junto a los estudiantes. La primera es Mariana Maggio, que hizo un muy lindo escrito, un librito que publicó con Fundación Telefónica hace unos años, revalorizando esta idea de las habilidades del siglo XXI, qué significan, por qué no son tan nuevas, donde a los estudiantes les pedimos que tengan comprensión, comunicación, colaboración, creatividad y pensamiento crítico a la hora de abordar los textos y producir estos contenidos, estos proyectos. Y luego este trabajo que está llevando adelante Carlos Escolari desde hace varios años y que completó en el 2018, que es el alfabetismo transmedia, ¿sí? Cómo estamos dentro de estos entornos y estas plataformas mediáticas, pensando en términos de producción, intercambio y consumo en estos medios interactivos digitales. No podemos investigar estas plataformas sin tener en cuenta que estamos accionando y que parte de nuestro andar, parte de nuestra investigación en ese lugar, genera datos, genera nuevas informaciones. Este fue la división con autores, o sea, y tratamos de trabajar con los estudiantes y nosotros íbamos leyendo textos con ellos. Teníamos una división de la cursada donde de los primeros 15, 20 minutos nosotros dábamos el texto, explicamos cuáles eran los contenidos que debíamos abordar y a partir de ahí íbamos trabajando en los distintos proyectos. Desde el primer momento, no esperamos al cierre de la cursada para hacer el trabajo práctico, les pedimos que vayan incorporando semana a semana los autores que íbamos hablando con ellos y también establecimos algunas dinámicas, ¿sí?, que se iban solapando en nuestra cuenta de Instagram. Ustedes pueden entrar a la cuenta de Instagram, está ahí el link que lo podemos dejar o buscan en Instagram por default y pueden ver todas las publicaciones más las historias destacadas que están aquí, ¿sí? Y en las historias destacadas vamos dejando el material resumido por nosotros, por los docentes, también con el trabajo en los estudiantes, de cuál era el punto importante a tener en cuenta de cada autor. Así que cada autor tiene como sus historias destacadas y también hay publicaciones donde están las presentaciones usadas en cada encuentro con el material de clase. Pero 3 o 4 puntos de las dinámicas que hicimos que nos parecieron interesantes con los estudiantes son estas 3. Primero, falsos flyers. ¿Qué falsos flyers? Los flyers no los tenemos, buscamos con los chicos y las chicas las fotos de ese evento, pero cuando hablamos de interfaz, cuando hablamos de usuarios, queríamos ir un poco más allá que solo la plataforma digital. Pensamos también en lo que sucede en el aula. Entonces nosotros sabemos que hay una práctica muy común en la UBA de los partidos políticos que entran y las agrupaciones estudiantiles que entran a la clase para hacer sus anuncios, comentarnos cuáles son, digamos, las decisiones que se van tomando, si hay alguna noticia importante para la vida académica y del estudiante. En general nosotros los dejamos pasar, acordamos con los estudiantes y charlamos con ellos a ver qué nos quieren comentar. Hay una práctica muy divertida que es que las agrupaciones nos entregan un flyer, un folleto, para contarnos de forma breve, sintética, lo que ellos nos dicen. Nosotros entendimos que el flyer era una interfaz más, era una plataforma más donde trabajar. Entonces acordamos con una de las agrupaciones que cuando vinieran a dar el anuncio, pusieran entre los flyers un flyer diseñado por nosotros. En el flyer estaba la actividad que se iba a hacer la clase ese día. El tema es que cuando llegaron, nosotros los dejamos pasar, hicimos como simulamos que tenían que dar su anuncio, dieron su anuncio efectivamente y repartieron los flyers. En los flyers estaba la actividad. El 30% solo se dio cuenta de que en el flyer había actividad porque no lo leían. Entonces nosotros queríamos trabajar con ellos y hacerles entender que es necesario prestar atención a cómo nosotros comunicamos, cómo nosotros nos pensamos con el otro, cómo hay un vínculo con esa plataforma que se nos estaba presentando y lo que decían los compañeros de las agrupaciones estudiantiles políticas. Entonces fue interesante pensar a las plataformas desde ese lugar. Por otro lado, también jugamos un poco, yo tuve la suerte de ir con Alejandro Pisitelli a Barcelona el año pasado a trabajar en una escuela y justo esa semana tenía que dar clases, por lo cual una de las clases la di desde Instagram haciendo un vivo, hice un Instagram Live y di la clase en vivo desde allá. Por eso acá en el punto 2 está el encuentro 4 donde hablamos de Eli Pariser y los filtros burbuja y los estudiantes después nos mandaban mensajes e incluso les dejamos todas unas historias destacadas. Pero bueno, jugamos a dar clases desde un vivo. Ese día los chicos no fueron a lo presencial, a la universidad, ya es rarísimo hablar de lo presencial hoy.
y dimos la clase virtual. Y por otro lado, algo que venimos haciendo hace bastante, que ahí están también Sofía Álamo y Eugenia González Ocampo, que son compañeras de cátedra, pensamos un debate. Siempre jugamos con un debate donde presentamos esta idea de, bueno, a favor, en contra de la tecnología, jugar un poco con las palabras de Humberto Eco, apocalípticos e integrados, pero desde autores como Steven Johnson o Evgeny Morozov, para entender, bueno, de qué manera las plataformas, entendiéndolos desde espacios políticos, nos permiten accionar o no. Así que siempre es interesante jugar a debatir con ellos, hacemos todo un espacio, se dividen en aulas, tenemos referir, todo, un debate hecho y derecho. Pero lo más Gracias, Santi, ya estoy terminando. Pero lo más interesante de esta cursada fue pensar en otras plataformas y otros formatos. Y tomamos un ejercicio que me compartió el equipo de Mariana Maggio, de Filosofía y Letras, de La Deriva. Y La Deriva fue hacer recorrer a los estudiantes con audios de WhatsApp, ¿sí? Toda la facultad, donde hicimos toda una recuperación de lo que hicimos durante el cuatrimestre y ellos terminaron en este lugar que ven acá. Este lugar es una parte del edificio de la Facultad de Ciencias Sociales, que tiene toda una escalera, ¿sí? Aquí, y tiene el espacio con accesibilidad, pero no lleva a ningún lugar. No hay puerta, no es un chiste, no es Photoshop, no hay puerta. Y cuando terminaban, llegaban ahí y ahí terminaba la actividad. Y lo interesante era justamente pensar en interfaces, ¿no? ¿Cómo es eso? Algunas interfaces se nos plantean opacas, son difíciles de ver y entender. Y ese fue como el cierre de la cursada, y después tenemos los trabajos que fueron increíbles, ¿sí? Y que los pueden consultar, ahí dejé el link al hilo de Twitter, o pueden entrar a la página web donde está todo publicado y donde tuvimos juegos de plataformas, donde había como un juego de tipo live o de, esto es como el estanciero argentino, el estanciero, donde uno podía ir trabajando con las plataformas políticas, un grupo que hizo toda una serie de recomendaciones y encuentros presenciales para ver cómo ellos consumían noticias. Todo un grupo que acá se ve un poquito se dedicó a ver justamente cómo son los pezones de las personas, tanto del femenino como del masculino, en relación a las plataformas. Todo un grupo que armó una web para mujeres y para la parte femenina donde no había información que la facultad estaba dando y hicieron retraerlo. Un grupo que trabajó sobre los antivacunas y hizo todo un desarrollo explicando cómo se transmite un virus, hoy más que nunca acertado, tenemos que volver a verlo. Y todo un equipo que hizo un trabajo de interfaz dentro del subte. Pensó cuáles son los términos y condiciones cuando uno entra al subte, cómo trabajamos con esa plataforma. Entonces, realmente las investigaciones fueron muy interesantes y los desarrollos y los productos de los estudiantes fueron muy interesantes porque ampliaron esta noción de plataformas, no solo lo digital, sino cómo lo digital, sí, y lo que podemos pensar en material o esta vida no digital o no virtual o no digitalizada, se hace también presente. Es muy raro ver todo esto, lo hablamos con mis estudiantes y mis ayudantes de qué difícil fue realmente en ese momento plantear esto y verlo ahora, ¿no? Los resultados fueron buenos en su momento, hubo intervención, pero hoy veo esto y tenemos que ver cómo repensar. En breve arrancaremos una nueva cursada y será interesante tener ese desafío. Así que dejaremos después espacio a preguntas para seguir charlando. Agradezco. Esas son las 4 mochilas nuestras de la cursada. Fue una foto muy, muy, muy linda de su momento, pero nada. Fue una experiencia muy interesante y creo que justamente poder problematizar esta noción del usuario en relación a las plataformas y que los estudiantes sean actores también en ese sentido y que puedan investigar, ¿sí? Y aprender de manera simultánea, creo que es un gran valor porque también lo que nosotros consideramos importante, y con esto termino, es que las producciones de los estudiantes, el conocimiento que generan esos trabajos prácticos, sean algo que estén en las plataformas y se puedan comunicar, que haya una reflexión de la cátedra, del grupo de docentes y pares, pero que también eso pueda salir y problematizarse, que los estudiantes salgan de la universidad y también puedan salir a discutir, como nos ha pasado a nosotros en Twitter, y generar nuevos espacios de conocimiento. Así que muchas gracias, Santiago, y eso es todo. Muchas gracias, Julio, me encantó la presentación. Y ahora me voy a presentar yo, soy Santiago Videla, soy egresado de la carrera de Comunicación, soy docente de la materia Semiótica de las Mediatizaciones, Cátedra Fernández Koldovsky, también en la carrera de Comunicación, soy investigador UBASIT, y de lo que voy a hablar es de algunos aspectos de la complejidad de las plataformas de streaming audiovisual, de lo que vamos a hablar también profundizando un poco en TikTok, sobre la cual vamos a describir algunos aspectos esenciales y establecer las características de funcionamiento general de las plataformas de streaming audiovisual. Para empezar vamos a trabajar unas definiciones clave para nosotros. La primera, la noción de mediatización, que para nosotros es un fenómeno de comunicación que pone en funcionamiento las 3 series de lo social. Esta es una definición que se la debemos a José Luis Fernández
Y él dice que tenemos, la primera es la serie de los dispositivos técnicos, es decir, cuál es la tecnología que permite la comunicación más allá del contacto cara a cara. Después, la serie de los géneros y los estilos, es decir, no todos los géneros ni todos los estilos se combinan con todas las tecnologías para hacer posible una mediatización, y todo esto en relación con qué hacen los nativos con esas combinaciones. Esto lo ponemos en funcionamiento dentro del modelo de análisis semiohistórico también de José Luis Fernández, en el que estudiamos para cada serie cuáles son los fenómenos que están haciendo, qué tecnologías previas operan sobre esta tecnología actual que estamos estudiando, qué combinación de géneros y estilos que estaban en otras tecnologías o que estaban en otras mediatizaciones aparecen en esta, o de qué mediatizaciones viene ese género y esa combinación genérico-estilística que estamos encontrando, y lo mismo para las prácticas sociales. Otra definición que para nosotros es central es la noción de plataformas. En este evento que tratamos de armar de investigadores de plataformas, para nosotros hablamos de niveles de interfaces de las redes sociales, páginas, sitios web y aplicaciones que actúan como espacios o soportes de diversos sistemas de intercambio mediatizado, una definición que está en el libro Plataformas Mediáticas de José Luis Fernández. Esta definición nos hace pensar además que vivimos en un momento en el que nuestra vida se resuelve en plataformas, pero qué mejor que escuchar a José Luis para dar cuenta de eso. José Van Dyck, que es una investigadora muy interesante, fue la primera que formuló esta idea, por lo menos en mi conocimiento, esta idea de vida social en plataformas, y lo planteó como un sistema macro, como una idea así propia del capitalismo de la época. Entonces, ella, que tiene esa idea compleja de lo macro, se opone a nosotros, que nosotros pensamos que lo complejo está en lo micro. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, son ahora WhatsApp también, se convierten en lugares donde haces distintas cosas. Las plataformas se parecen a barrios, a clubes, a bares, que uno va y no va solo a tomar un café, sino que se encuentra con amigos, conoce chicas o chicos, espía a algún famoso que está ahí, se presenta, pide un autógrafo, todas esas cosas que son propias de la vida social compleja, ahora muchas de ellas las hacemos en plataformas mediáticas. Esta noción que propone José Luis de que vamos a poner el foco en lo micro es lo que nos hace ir a estudiar todo un conjunto de plataformas que son las que armamos para este corpus: Xvideos, YouTube, Netflix, Prime Video, Movie, Facebook Watch, Pluto TV, Cuevana, Contar, Likee, TikTok, Instagram y algunas cosas que tomo de observaciones sobre Futurock, que sin ser una plataforma de streaming audiovisual tiene mucho de lo que pasa en esa plataforma en streaming audiovisual. Pero cuando miramos la especificidad del detalle micro nos encontramos ya rápidas diferencias: plataformas verticales versus plataformas horizontales con publicidad, plataformas horizontales con metadiscursos sobre el texto, plataformas horizontales con indicaciones para hacer otras cosas. De los que hablaron de plataformas, las primeras clasificaciones para empezar a entender cómo funciona el objeto que encontramos que más o menos funcionan son de las de Van Dyck, del libro de ecosistema de plataformas, donde ella dice que hay 4 tipos de plataformas. Unas que son sitios de redes sociales, otras que son sitios de contenido generado por los usuarios, otras que son sitios de marketing como Amazon y otras que son sitios de juegos. Buena parte del corpus entra en esta clasificación, el problema es que nos queda afuera mucho. Netflix ya era importante en el 2013, pero no era parte de ese ecosistema que ella estaba viendo para el funcionamiento de las plataformas. Entonces, igual retomando algo de lo que ella dice, podemos pensar en 2 grandes modos de organización de las plataformas: las que tienen contenido generado por usuario y las que tienen contenido de origen industrial. Entonces, en las de origen industrial nos entra Movie, Prime, Netflix, que son las que nos imaginamos porque son las que vemos que tienen contenido de las grandes productoras internacionales, y las de contenido generado por usuario. El problema con esto es plataformas como Xvideos, que buena parte de su contenido es generado por usuario, pero una parte muy importante también es de las grandes productoras de porno internacional, de las grandes usinas de porno internacional, entonces, que tienen sus propios canales dentro de la plataforma. Entonces eso ahí hace ruido, pero del mismo modo hacen ruido YouTube, que alquila videos y que produce ficción como Cobra Kai, y Netflix, que ha hecho intentos de producir documentales.
Otra clasificación muy interesante es la de José Luis Fernández, que él dice que hay 4 tipos: plataformas logísticas como Google, que nos llevan a lo que estamos buscando; plataformas de información, que son los sitios web de diarios y revistas; después también las plataformas broadcasters como Movie, Netflix, Contar; y las plataformas de interacción múltiple, aquellas en las que puedo hacer muchas cosas en la superficie. El problema con esta clasificación es que se parece al objeto con el que nosotros nos encontramos cotidianamente, donde Netflix no es lo mismo que Xvideos, pero Prime Video, que es muy parecido a Netflix, hace ruido. En realidad debería estar como plataforma de interacción múltiple, porque ya lo vamos a ver en la descripción, se pueden hacer muchas más cosas que solo ver videos de películas. Entonces, lo que vamos a proponer es avanzar en describir la figura del usuario construido por esa superficie, que es lo que nos va a permitir dar cuenta de la complejidad del objeto al que nos estamos enfrentando. Para eso vamos a arrancar con el modelo de semihistoria y ver que hay en cada serie antecedentes para el funcionamiento de lo que encontramos hoy. En términos del dispositivo técnico, 2 grandes movimientos. Uno vinculado a retomar cosas que eran propias del VHS en la superficie de la pantalla, que es la simple oferta de cuestiones técnicas. Eso es lo que encontramos en la pantalla de Netflix. Solo puedo avanzar, retroceder, cambiar de idioma. A este modelo, que también nos aparece cuando Xvideos está en pantalla completa, lo llamamos espectatorial. ¿Sí? La superficie de la pantalla, en modo pantalla completa, solo nos permite hacer cosas vinculadas a ver el film, más parecido a lo que era ver televisión. Por eso es un modelo espectatorial. Distinto es la oferta que encontramos cuando la pantalla nos ofrece hacer otras cosas, que es más parecido a la pantalla del DVD. Entonces uno encuentra acá, en ese menú de un DVD, que nos invita a ver contenido extra, algún juego, alguna cosa distinta. Entonces eso que es salirme de ver el video es un modelo que vamos a llamar interaccional, que es el mismo modelo que encuentro cuando me meto en Prime Video. Si yo estoy en Prime Video y hago clic en rayos X, que es una de las opciones, cuando estoy a pantalla completa hago clic en rayos X, frena la emisión, primero me muestra la biografía de los personajes que están en esa escena en IMDb, que también es de Amazon, pero después me lleva a ver, por ejemplo, contenido adicional, donde puedo ver videos o puedo hacer esto, que hago clic y me pongo a ver fotos. Fotos de la grabación, fotos del detrás de escena, fotos de alguna escena en particular. Pero esto que estoy haciendo de ver fotos es muy parecido a lo que hago cuando estoy en Instagram. ¿Sí? Entonces ahí Prime funciona más parecido a Instagram. Esa superficie discursiva me invita a hacer cosas interaccionales cuando estoy en modo pantalla completa. Después tengo otro nivel, que es el cómo se organiza la oferta discursiva. Y ahí voy a ver que tengo 2 grandes modelos, una propuesta de oferta sin clasificar y otra propuesta basada en clasificaciones tradicionales de género y estilo. La primera es como me aparece en Facebook Watch, que yo entro y los videos están uno detrás del otro pegados, que los voy pasando con el dedo. Esa oferta desordenada que solo responde a un algoritmo o a la combinación de cosas que hice con cosas que hacen mis amigos, también me aparece sin orden en una plataforma tradicional de cine, que sería la plataforma para cine argentino de Contar. Que la oferta de películas que tienen es o por orden alfabético o por sugerencias. Nada que ver con la forma en la que consumimos textos audiovisuales los nativos desde hace más de 100 años, que es la que estamos acostumbrados, que es la genérico-estilística. ¿Sí? En el otro extremo, Movie, que sí nos ofrece clasificaciones genérico-estilísticas, y después esto raro, que aparece por ejemplo en Prime, que voy a tener dramas, pero a la vez tengo películas populares o películas para ver para que la fuerza te acompañe. La aventura completa de Star Wars, ¿sí? Completa selecciones temáticas, selecciones raras de estilo, de popularidad. Y esa forma de clasificar la tengo también en Xvideos, donde lo que se me ofrece es en función de una clasificación vinculada a características físicas de los personajes, por ejemplo. Al primer modelo lo voy a llamar sintagmático, es decir, esa oferta que me viene en cadena. Al segundo modelo lo voy a llamar paradigmático, que es esa oferta que se compara contra un paradigma que puede ser o tradicional de género o temático o genérico estilístico. Y finalmente, la serie que tiene que ver con las prácticas sociales, es decir, qué hacemos los nativos cuando estamos frente a las plataformas.
Y la plataforma nos propone dos tipos de prácticas. Una, focalizada en el individuo. Pocas posibilidades de interactuar con terceros. Yo estoy en Netflix y más allá de que ahora hay como esos intentos como de jugar a ver películas en grupo, pero en términos generales Netflix o Prime TV, Prime Video nos llevan a que vos solo estás solo frente a la pantalla, ¿sí? No estás con otros en la superficie discursiva. Del otro lado, YouTube que nos propone estar viendo, pero estar viendo mientras podemos hacer cosas con otros, mientras podemos toda la plataforma nos permite subir contenido, comentar contenido, interactuar con terceros. ¿Sí? Es una plataforma que nos pone en contacto con terceros, el foco está puesto en la red. Entonces, en términos de las prácticas, ¿cuáles son las prácticas a las que invita la plataforma completa, no solo la superficie discursiva a pantalla completa? ¿Sí? Entonces, al primer modelo lo vamos a llamar broadcasting porque es toda la plataforma proponiéndonos interactuar como cuando veíamos televisión, y al segundo modelo lo vamos a llamar en networking porque es toda la plataforma invitándonos, además de ver streaming audiovisual, a hacer otras cosas. Si nosotros combinamos el networking, es decir, el eje de las prácticas que retoma toda la plataforma con el eje del dispositivo técnico que retoma lo que pasa a pantalla completa, nos vamos a encontrar esta distribución de las plataformas. Esto es, voy a ver que en Futurock, por ejemplo, la plataforma me propone hacer muchas más cosas que solo ver el streaming, por eso es interaccional, y aparte me propone hacerlo en relación con otros oyentes. Entonces estoy en networking, que no es lo mismo que en Xvideos, donde si bien puedo hacer cosas con otros, pero cuando estoy a pantalla completa estoy solo. ¿Sí? Entonces a pantalla completa estoy solo, es espectatorial, pero en la plataforma estoy en networking, porque puedo comentar y me gustear videos de otros. Caso raro es, y que es difícil, el de YouTube. ¿Por qué? Porque no existe un modo de funcionamiento de YouTube. Yo YouTube lo puedo ver chiquitito en vertical, a pantalla completa en mi celular, a pantalla completa horizontal en mi celular, sin otras opciones. Lo puedo ver en la web ocupando 1/3, 2/3 o toda la pantalla, con más o menos cosas para hacer. Es decir, no hay un modo de funcionamiento de YouTube, no hay un modo de superficie discursiva de YouTube dominante. Entonces, merece ser estudiado dentro de toda esa complejidad. Y lo que avanzamos es que para cada uno de estas cuadrantes podemos construir un tipo de usuario. Yo solo me voy a detener en el usuario de la esquina superior izquierda, que es el que va a dar lugar al estudio de YouTube, es decir, un usuario construido como inquieto, porque puede hacer cosas con la pantalla, grupal, porque esas cosas las puede hacer con terceros, y sintagmático, porque va a consumir esa información que le está dando la plataforma en términos de una oferta infinita o continuada o pegoteada de contenidos. Entonces, cuando decimos TikTok, ¿qué se dice que es TikTok? TikTok es, según Baiyan y Wong, que son dos autores que están trabajando, que publicaron recientemente un trabajo sobre este tipo de plataformas, una plataforma de red social. Para la clasificación de Van Dijk sería una plataforma de contenido generado por usuarios. Para Literati y Kliger Vilenci, que son dos autoras muy interesantes que hicieron un estudio de cuando TikTok era musical, y la investigación es del 2016, la publicación es de fines del 2019. Cuando TikTok era musical, cómo influyó eso en la difusión de contenidos vinculados a la campaña de Trump. Entonces, para ellas es simplemente una aplicación de compartir video. En términos de la descripción de Fernández, sería una plataforma de interacción múltiple, pero para nosotros va a terminar siendo una plataforma de producción, distribución y consumo de contenido audiovisual que combina un dispositivo interaccional con prácticas en networking y una oferta de contenido sintagmática. ¿Sí? Esto es, ¿por qué una descripción tan larga y tan difícil de sostener rapidito en 2 renglones? Porque como venimos viendo, cuando empezamos a estudiar plataformas, para poder dar cuenta de una plataforma y de su complejidad, nos vemos obligados a construir instrumentos de descripción tanto más complejos que la plataforma, cosa que ya dijo José Luis Fernández en las jornadas del CIM, del Centro de Investigación de Mediatizaciones del 2019, dando cuenta de que eso pasa en los trabajos de Gastón Cingolani o en las descripciones que hace Daniela Koldovsky sobre YouTube.
¿Qué es TikTok entonces? ¿Qué vamos a encontrar? TikTok vamos a encontrar que es una interfaz interaccional. Las opciones de interacción bloquean la vista del video y compartir me saca de la aplicación. Yo toco compartir y ya estoy en la aplicación en la que lo voy a compartir, pero lo que estamos viendo ahí es que el me gustear, el compartir, el comentar o el ver cuál es el perfil del usuario está tapando el video que se me está ofreciendo. Es una pantalla que, como vemos ahí abajo, invita a producir ese botón más. Es que mientras estoy viendo, la pantalla me invita a que yo haga cosas. Y es una plataforma, y permítaseme la metáfora, más jazzera, en el sentido en el que, entre otras muchas cosas, pero que el jazz predominaba esta idea del valor de la ejecución, de la interpretación, por sobre el de la figura del autor. Entonces, el jazz es eso, que lo que predomina es las versiones por sobre la figura del autor, en oposición, podríamos decir, a lo que fue el rock, que el rock creció alrededor de la figura del cantautor, es decir, todas las bandas producen sus propias canciones y son importantes porque pueden componer sus canciones, es un valor dentro de la cultura del rock. Así es como funciona YouTube. YouTube es una plataforma en la que los metadiscursos de los youtubers, más allá de que se copien, pero dan cuenta de la importancia de la figura del autor. En cambio, en TikTok dan cuenta los metadiscursos de algunos TikTokers de que es una plataforma en la que lo importante es hacer tu propia versión y divertirte. Pero no solo eso, en los metadiscursos, sino que eso está en la superficie discursiva. Yo tengo ahí en la pantalla que TikTok me dice cuál es el efecto que usó la persona, y vemos que dice pantalla verde, y abajo me indica la canción que usó para hacer ese video. Si yo hago clic en la canción, se me ofrece la canción e inmediatamente se me ofrece un botón para que yo haga mi versión de algo con esa canción. Esto es, todo el tiempo la plataforma me invita a hacer versiones. TikTok es además una oferta, una plataforma que propone contenidos de manera sintagmática, ¿no? Es como una metonimia infinita de producción y consumo, es decir, yo produzco retomando algún aspecto de lo anterior, por ejemplo la música, o retomando más de un aspecto de lo anterior de manera infinita, y consumo pegado uno tras otro. Ese consumo uno tras otro es lo que Pablo Porto López describe como un zapping infinito colaborativo. ¿Sí? Entonces esto termina poniendo a TikTok más del lado de la serie de ver televisión. Yo me tiro a ver TikTok más parecido a como veía tele que como veo Netflix, que sería también otra plataforma. Siendo que Netflix es, como describió hace poco Mario Carlón, una plataforma más deudora de la oferta del videoclub, ¿sí? De la experiencia de ir al videoclub. Y finalmente que se registra algo que encontramos en el trabajo práctico con los alumnos de la Cátedra Semiótica de las Mediatizaciones, un uso muy variado de géneros y estilos. No hay ningún género reconocible que sea la dominante en TikTok. TikTok es además una plataforma claramente en post-broadcasting. ¿Qué es el post-broadcasting? Es este tercer momento de estudio de estas nuevas mediatizaciones, en el que después del primer momento en el que estudiamos el broadcasting, después de un segundo momento en el que estudiamos el networking a principios de este siglo, hoy estamos claramente en un post-broadcasting, donde broadcasting y networking conviven de manera más o menos conflictiva. ¿Qué quiere decir esto? La superficie discursiva me propone, como ya vimos, trabajar en networking, pero se construye usuarios que operan en broadcasting. ¿Sí? Yo tengo cuentas como la de, por ejemplo, Charlie D'Amelio, que es una chica que hace baile, que tiene 50 millones de seguidores, o Laurona Rolera, que es una TikToker bastante importante en España, que tiene 5 millones de seguidores, y yo, que tengo 3. ¿Sí? Esa diferencia entre tener 3 millones y tener 3 es más del broadcasting. Y después que se introducen complejísimos niveles de circulación de contenido. Hay circulación intraplataforma, esto que veíamos de las versiones, hay circulación interplataforma, es decir, cosas que son retomadas de YouTube y son puestas en TikTok, o respuestas en Twitch a vivos que se hacen en TikTok y viceversa. Es decir, hay mucha circulación interplataformas de contenidos, de respuestas entre distintas plataformas. Hay youtubers que dicen cosas sobre cómo se debe hacer TikTok, ¿sí? Mismo en la circulación interplataforma está no solo la cuestión de la versión, sino la cuestión de los dúos, entonces donde vos estás retomando un video de otro en el mismo momento que lo estás viendo. Y no solo hay dúos, sino que hay
tríos, donde es un dúo entre el que hace el dúo comentando no otro video, sino un video de un dúo, y así al infinito. Es decir, es muy compleja la circulación intraplataforma, es muy compleja la circulación interplataformas, hay muchos tipos de circulación intra e inter, y hay circulación entre medios y plataformas. La tele retoma cosas que dicen los TikTokers, TikTok retoma cosas o de manera literal, fragmentos de la tele abierta que aparecen en TikTok, o para construir memes. ¿Sí? Y finalmente, esta idea de que es un objeto sofisticado, que lo trabajamos dentro de la cátedra semiótica de las mediatizaciones, en el trabajo práctico anual, que hacemos, que tiene una particularidad: los alumnos están obligados a presentar para fin de año, frente a sus pares y a los docentes, dentro del marco del teórico de la materia, resultados de investigación. Nosotros pensamos que los cursantes son colegas de investigación durante todo el año. Y algunas cositas que ilustran lo que vengo diciendo para dar el cierre a esta presentación. Primer lado, esto que ya decíamos, una sofisticadísima variedad genérico-estilística. Hay retome de géneros que vienen de los géneros tradicionales, la crítica, la columna de opinión. Hay retome de géneros de YouTube, como el unboxing y la videoreacción. Hay la expansión de géneros como el baile solitario. Esto es esto que bailar solo frente al espejo es una práctica habitual desde hace muchísimos años, propia casi desde los orígenes de los homínidos, que tuvieron espejo, que se expande, que se mediatiza cuando se empiezan a filmar en la década del 90 con la expansión de las videograbadoras hogareñas, que tiene su momento de mediatización masiva cuando es retomado por muchos programas tipo reality show de grupos de baile y de competencias de baile. Y finalmente TikTok, que de eso hace una expansión tanto del baile grupal como del baile individual. Después que se producen un montón de obras dificilísimas de clasificar en términos genérico-estilísticos, donde aparece la tensión entre lo local y lo global. Solo en India hemos encontrado pequeños sketches, que no son sketches, pequeñas representaciones teatrales de 1 minuto, con interacción de varios personajes que en Occidente cierran con humor, que serían sketches, en India son difíciles de clasificar. ¿Sí? Y después sofisticadísimas obras de edición con una plataforma que solo permite cortar y pegar y agregar sonidos. Así que con esto damos por terminada la presentación, y si te parece te doy la palabra, Jimé, para que vayas haciendo algunas preguntas, y te doy la palabra para que hagas el cierre de la mesa. Bueno, quieren que empecemos con las preguntas, entonces, bueno, creo que es un buen ejemplo de esto que comentabas antes, de cómo trabajar con los estatutos, cómo, si bien no te había escuchado aún hablar sobre TikTok, sí cómo utilizaste todo distintas categorías que venís trabajando en otras plataformas similares, cómo se pueden reutilizar, cómo sirven para repensar. Para no ir siempre atrás del objeto, ¿no? Como investigadores, me parece un ejemplo buenísimo de investigación. Y por otro lado, esto de rescatar la mirada histórica que trajiste con las 3 series al comienzo, y que luego en las conclusiones tenés varias observaciones en ese sentido, de también pensar qué prácticas ya vienen del fondo de los tiempos o de antes de las mediatizaciones en red, o prácticas que vienen del cara a cara, cómo se transforman, ¿no? Eso, por un lado, retomar históricamente no solo los conceptos teóricos, sino también las prácticas sociales. Así que bueno, esa es mi principal observación, porque luego estoy más cercana. Creo que tiene muchísimas categorías tu presentación, que no sé si resultaron muy complejas para todos de seguir, pero bueno, hay mucho material ahí, mucho uso de categorías que me parece riquísimo, y bueno, lo dejo a los comentarios de los demás. Creo que Aline iba a hablar y se le trabó, me parece. Comentava. Bueno, Tá, não, sí, não. sí, ¿me Não, escuchan? Sí. Fala, Aline. Muy Sí. bien. Increíble su trabajo, Santiago, muy bueno, como lo fue de Julio también, muchas ideas, ahora nos quedamos pensando en todo lo que
lo que escuchamos y todo, a reflexionar, a repensar. Yo también soy profesora de audiovisual, entonces las dos hablas fueron muy buenas para mis clases, para repensar, sobre todo la habla de Julio, para repensar en cómo hacer las prácticas en clase, en cómo cambiar, hacer los alumnos a pensar con las plataformas, en las plataformas. Increíble la idea. Y a Santiago también con sus tipologías que me hacen pensar no solamente en lo audiovisual, en sus cambios, en sus nuevos ropajes y todo más, pero también en nuestro trabajo de pesquisa, porque estábamos pensando en las tipologías y una tipología que se resaltó en nuestro trabajo fue la tipología y que vimos que las clasificaciones de las unidades discursivas no se encajaban, no estaban muy bien en una tipología sola. Entonces, tu reflexión seguramente va a darnos ideas de cómo repensar las tipologías, la idea de las setas, de las flechas, nos dan un buen camino para pensar en que no hay tipología pura. Sí, eso no es solamente en las plataformas, pero en toda la comunicación, podemos decir. Pero en este eje fue muy bueno repensar y felicitaciones a los dos por la presentación, a mis compañeros también. Y gracias por todo ese fin de tarde muy productivo y muy bueno a todos. Gracias. Santiago, não sei, a professora... Gracias. Ah, a Viviane está escrevendo agora aqui, mas eu também queria agradecer a oportunidade. Acho Te que escucho muy foi bajito, uma... Maicon. Olá? Ahí mejor. Muito baixo? Agora melhorou? Não, eu queria agradecer a oportunidade, acho que se aprende muito num momento como este, né? Ouvindo o Júlio e também as suas colocações, né? Repensando as plataformas como espaço pedagógico, né? Me parece algo que chama muito a atenção da gente, porque estamos vivendo em plataforma, literalmente agora, junto com os nossos alunos, junto com o grupo de pesquisa, e faz a gente pensar e repensar também os nossos modos de atuação em plataformas, né? Eu tenho uma coisa muito interessante que foi possível perceber aqui, que é uma questão que tanto o Júlio quanto o Santiago trouxeram. Santiago, a Viviane está escrevendo uma coisa aqui que nós estávamos comentando no WhatsApp rapidamente agora. Nós vimos o Santiago apresentar o seu trabalho no Congresso Internacional de Semiótica, né? Sí, sí, son muy generosos. E foi muito interessante, tanto que eu fui lá conversar com o Santiago, mas eu lembro que ele estava fazendo uma espécie de classificação das interações no Spotify, se eu não me engano. A proposta de interação no Spotify, algo assim. Né? E hoje eu percebo que você foi para o outro lado, ou seja, agora você está olhando o uso um pouco mais, tipologizando o usuário, né? Sim. E me parece que o Júlio também traz essa categoria do usuário, né? Algo em comum entre as duas pesquisas aqui, e isso tem chamado a atenção também na nossa pesquisa aqui. Me deem um minutinho, por gentileza, só um minutinho. Sim. Só um minutinho. Obrigado. Havia um ruído aqui agora e eu pedi para fecharem a porta. Desculpem, perdão. Mas tem chamado a atenção também esse papel e esse lugar do usuário no WhatsApp, né, desse sujeito. E o próprio Fernandes chama muito atenção para essas classificações, essas categorias desses usuários, né, porque alguns parece que atuam como líderes do grupo, né, são estimuladores das charlas, né, e outros tentam
funcionar como uma espécie de mediadores, ou seja, como a polarização, isso é numa perspectiva no cenário brasileiro, né, em que a polarização política está muito evidente. Então, as falas de vocês dois, Santiago e Júlio, me fizeram agora pensar sobre isso, quer dizer, do quanto é importante nós olharmos para esse usuário e dos papéis que eles ocupam nas interações na plataforma do WhatsApp. E é por isso que eu estou achando muito rica, muito interessante, muito boníssima as falas de vocês e que me levaram assim a pensar um pouco em como pensar na atuação, na ação dos sujeitos envolvidos nessas interações no WhatsApp. Mas, enfim, é só algo que mexeu comigo aqui agora, algo que me deixou curioso. Eu gostaria de colocar, porque foi muito, muito gratificante ouvir essas falas. Tá bem? Muito obrigado, viu? Jimena, também um prazer, viu? Bueno, mil gracias. Yo digo una cosita Gracias. chiquita y después me gustaría escuchar a Julio, que aparte prefiero que se luzca el invitado antes que yo. Pero digamos, una cosa que decís, sí, me parece que lo interesante del intercambio con Julio es esto, que no desde el mismo lugar, pero sí estamos pensando en la importancia del usuario en las plataformas, que el usuario ocupa un lugar central, y me parece que es porque los dos estamos pensando que las plataformas son parte de sistemas de intercambio. Entonces, dentro de un sistema de intercambio, el rol del usuario es clave, ¿no? Es decir, para nosotros es importante todo lo que tiene que ver con lo que aparece en la superficie discursiva, pero también es muy importante cómo se vincula con cómo los usuarios y los productores perciben las clasificaciones genérico-estilísticas y qué hacen con las plataformas. Así que estamos en esa línea. Ahora sí te escucho, Julio, perdona. No, para nada. O sea, recién respiraba porque digo, todas las cosas que tenemos que pensar y seguir investigando por lo complejo que es esta situación y los desafíos. Incluso pienso, yo no soy de la semiótica, o sea, estudié semiótica, José Luis fue docente mío, e incluso yo siempre digo que semiótica la probaba por el miedo que me generaba. Para mí la semiótica es como una disciplina a la cual le tengo mucho respeto y las promocionaba del miedo que le tenía ir a un final. Estudiaba todo, me lo aprendí de memoria, escuchaba que ustedes citaron a Eliseo Verón y era como volvía a ver la semiosis y pensaba de vuelta, volvía a la carrera. Y creo que lo interesante que lo viene también diciendo, lo hablamos una vuelta con José Luis, vos también lo decías, Santiago, Escolari lo dice mucho, la semiótica necesita abrirse a otras disciplinas también y a pensar, hacerlo realmente interdisciplinario, porque creo que las herramientas para pensar los géneros, los estilos, las clasificaciones, yo creo que una de las primeras respuestas que podemos dar respecto a cómo trabajar con estas plataformas es con las clasificaciones. Pero clasificaciones vivas, no como pegadas a la pared como mariposas, ¿no? Sino un sistema de clasificaciones que sea móvil, que se pueda adaptar a estas situaciones, porque hay muchas cosas que se repiten también. Efectivamente hay rupturas, pero hay muchas continuidades en las plataformas, en cómo se plantean con las nociones de usuario. Algo que también quiero agregar y que me parece, agradezco mucho lo que les haya gustado lo que dijimos. Yo creo que, y entiendo que su investigación sobre WhatsApp es central, porque WhatsApp no creo que sea, no se considera en el común como una plataforma, como una red social, y lo es. Creo que uno de los problemas es que hay algo del usuario, pensando en un usuario de lo personal, de lo privado en WhatsApp, que es muy difícil de acceder, que no sucede con otras plataformas como Twitter, Facebook, Instagram, donde incluso esta noción de la API, la posibilidad de extraer información, a veces hasta más fácil. Con WhatsApp uno está interviniendo en lo privado, en lo personal. No hay grupos, digamos, públicos en WhatsApp. Esa configuración, ni hablar de la encriptación, pero sin embargo hay mucha información que sucede ahí. Y que ustedes estén desarrollando una metodología de investigación, un proceso para poder analizarlo, es clave. Es una forma de poder clasificar y entender qué sucede, porque no lo vemos y efectivamente en WhatsApp sucede algo. Hay performatividad, hay posibilidad de clasificar, hay usuarios, incluso pienso en algo
se habla mucho de la redología, ¿no? Esta teoría de las redes, de pensar cómo cada usuario es un punto y se mueve. Y se hablan de redes centralizadas, distribuidas y descentralizadas. Y uno no tiene la capacidad de pensar el grafo de WhatsApp, ¿no? Si yo quisiera visualizar la red de WhatsApp, ¿puedo? ¿Cómo sería? ¿Cómo sé cuántas personas estoy conectado desde acá? O los grupos, o la distribución. En Argentina no está demostrado, pero hay rumores de cómo el partido político PRO y sobre todo Marcos Peña, el ex jefe de gabinete, hacía política por WhatsApp. Y tengo entendido que en Brasil también se genera política y distribución de noticias por WhatsApp. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo podemos visualizarlo? No es tan fácil. Y que ustedes puedan pensarlo me parece genial. Creo que es un gran aporte todo lo que están haciendo. Y yo miraba, digo, después por favor pasémonos las presentaciones, porque es importante como tener esa metodología clara. Pero es complejo. Por eso, Santi, lo decías vos, sí, es claro, privacidad, usuario, pero clasificar, y lo de TikTok, Santi, está genial. O sea, yo miraba y digo, bueno, claro, yo traté de hacer como de manera sencilla, buscar algo, bueno, ¿cuál es un video representativo de TikTok? Es este, que se pueda como... A mí lo que me parece genial de TikTok es la edición en vivo. Que vos podés grabar, soltar y haces otro video y soltás y estás editando, que no lo tienen casi todas las No. plataformas eso. Y eso es, que es lo que contabas vos recién, como, bueno, ¿dónde se separa? ¿Dónde es parecida? Que estamos viendo TikTok que todavía, o sea, puede ser que mañana dejen de usar con Reels, ahora que Instagram presentó Reels. Pero está, o sea, hay un grupo ahí, hay un grupo de personas que está trabajando, que está produciendo. A mí yo estoy fascinado con sus presentaciones, a mí me encantaron. La verdad que sí. Gracias. Obrigado. Yo mucho más para decir no tengo, porque coincido en todo lo que se ha dicho. El laburo de WhatsApp me pareció increíble, el laburo de Julio me pareció espectacular. Me parece que tenemos muchos temas muchos puntos de contacto